En esta unidad temática hablaremos sobre membranas biológicas. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus características estructurales más salientes? Un repaso de todos sus componentes lipídicos, glucídicos y proteicos y los mecanismos de transporte, tanto pasivos como activos, que se realizan a través de la misma. Las membranas celulares son estructuras continuas, físicamente visibles al microscopio óptico y que constituyen conjuntos organizados constituidos por lípidos, proteínas y glúcidos. En esta diapositiva pueden apreciar la localización del colesterol a nivel de las membranas biológicas. En color rosado pueden apreciar que el colesterol orienta su hidroxilo del carbono 3, que es la cabeza polar de la molécula, hacia la parte periférica siempre en contacto con el agua. Toda la parte apolar, que es el núcleo ciclopentano peridofenantreno, va orientado hacia el interior, interactuando con las colas hidrofóbicas, los distintos fosfolípidos. ¿Cuáles son las funciones de las membranas biológicas? No solamente compartimentalizar la célula, sino también que las membranas participan en el crecimiento, desarrollo y funcionamiento celular, cumplen una función estructural, forman una barrera de permeabilidad selectiva, reciben y generan señales hormonales, permitiendo el control del flujo de información entre la célula y el medio ambiente, constituyen un soporte de enzimas y receptores, cumplen un papel de reconocimiento entre células y los tejidos conectivos circulantes, ejemplo, los antígenos de histocompatibilidad, participan en la motilidad celular y también intervienen en procesos de translocación de la energía, como ocurre en los bastones con la proteína opsina. Sus características estructurales más salientes son que constituyen una bicapa fosfolipídica, tienen proteínas y glúcidos intercalados, son asimétricas, presentan fluidez y son autorreparantes y autoagregantes. Como se puede apreciar, las membranas biológicas son estructuras continuas que están formadas por fosfolípidos en una típica disposición en bicapa, proteínas que pueden abarcar todo el espesor de la membrana y entonces llamarse proteínas intrínsecas o integrales, y también vamos a tener proteínas situadas en forma periférica que son las llamadas proteínas extrínsecas. Estas proteínas pueden estar solas. Fíjense ustedes que generalmente a través del espesor de la membrana adoptan una estructura en alfa hélice o pueden estar acompañadas por glúcidos y básicamente por oligosacáridos que le dan de alguna manera un carácter informativo a la glucoproteína, ya sea a través de antígenos, ya sea a través de receptores o ya sea a través de enzimas. Por su parte, las proteínas también pueden formar canales a través de las cuales penetran iones a la célula. Nuevamente volvemos a enfatizar el carácter que tienen algunas proteínas integrales, que todo el espesor de la membrana fosfolipídica está formada por una estructura en alfa hélice. Recuerden ustedes que las alfa hélices generalmente están constituidas por aminoácidos hidrofóbicos y de esa manera podemos justificar su disposición a través de la membrana. Siempre ocurre que la cabeza polar de los fosfolípidos se orienta hacia el exterior en contacto con el agua o bien hacia el citosol también con la misma disposición. Las colas hidrofóbicas en general tienden a disponerse al interior de la estructura y estas colas interactúan entre sí por interacciones hidrofóbicas.
Ya habíamos dicho que en general los oligosacáridos le dan información a la proteína de la cual forman los complejos glucoproteicos, ya sea como receptores, ya sea para, de alguna manera, antígenos de membrana, o bien para fijar, como podrán ver ustedes, distintos microorganismos como ser virus o ser bacterias. Los fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes de la membrana, se forman por la esterificación del L-glicerol con dos ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. Obsérvense ustedes que el ácido fosfórico generalmente puede estar solo, en cuyo caso se llama ácido fosfatídico, o puede estar unido a un radical generalmente alcohólico. Si ese radical alcohólico es la colina, el fosfolípido se llama fosfatidilcolina o lecitina. Por el contrario, si el radical es el alcohol etanolamina, el producto será la cefalina, que es uno de los lípidos más abundantes a nivel del sistema nervioso central. El fosfatidilinositol es un fosfolípido de membrana que cumple una doble función. Por un lado, es un fosfolípido de carácter estructural y por el otro lado, tiene la capacidad de generar segundos mensajeros. Gracias a una enzima llamada la fosfolipasa C, se hidroliza la unión entre el diacilglicerol y el alcohol trifosfatado y de esa manera se liberan dos segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que actúan favoreciendo la liberación de calcio del interior celular, lo cual favorece a su vez la fosforilación de proteínas que llevan algunas acciones fisiológicas interesantes, como la contracción del músculo lisovascular o la contracción del músculo genitourinario. El glicofosfatidilinositol es una molécula anfipática que generalmente está formada por un grupo fosfatidilinositol que contiene dos ácidos grasos que anclarán la estructura a la porción lipídica de la membrana. Por su parte, el glicerol está unido a un grupo fosfoinositol. Esta porción hidrofílica se suele unir a glúcidos como la manosa, galactosa y glucosamina, y esta última se fija a su vez a aminoácidos del extremo carboxilo terminal de la proteína periférica. Este mecanismo sirve para fijar proteínas a la cara externa y se sabe que es utilizado por enzimas como la fosfatasa alcalina y la acetilcolinesterasa, entre otras. Estrechas u oclusivas son uniones intercelulares fuertemente estructuradas que se dan entre ciertas células epiteliales y generan la compartimentalización celular que evita el paso de fosfolípidos entre la membrana apical y la membrana basolateral de una célula. Son principalmente importantes en el intestino o en el riñón, que son los tejidos donde se realizan los procesos de absorción selectiva que se hacen a través de las células y no por los espacios intercelulares. Estas uniones están fijadas al citoesqueleto y conforman una compleja estructura proteica que abarca toda la circunferencia de cada célula, separando la membrana apical de la membrana basolateral. Esta separación establece un límite al mosaico fluido de la membrana y garantiza la polarización celular, manteniendo las proteínas responsables de las funciones celulares en el compartimento que les corresponde. Por su parte, los esteroides se caracterizan por presentar en común el ciclopentano peridofenantreno. Dentro de los esteroides, el más importante es el colesterol, que ahora vamos a analizar. El colesterol es un esteroide formado por 27 carbonos. La estructura general es la del ciclopentano peridofenantreno. Tiene un oxidrilo en el carbono 3, una doble ligadura entre los carbonos 5 y 6, cadenas laterales y en el carbono 17 una cadena lateral que hace que todo el compuesto químico tenga una estructura de 27 carbonos. El colesterol cumple funciones, tanto de tipo estructurales como funciones metabólicas.
componentes estructurales de membranas, de lipoproteínas plasmáticas, y por el otro lado es el precursor de la síntesis de ácidos y sales biliares, hormonas esteroides y la vitamina D3. El colesterol, a nivel de las membranas, participa en la modulación de la fluidez de las mismas. ¿Qué significa la fluidez? La fluidez es la capacidad que tienen los componentes de la membrana de tener movimiento a lo largo de ella. En este caso, el colesterol es una estructura de carácter anfipático, pero con una característica básica, que es una pequeña cabeza polar, el oxidrilo del carbono 3, y una cola generalmente muy hidrofóbica. Cuando el colesterol se encuentra libre, sin esterificar, su alto peso molecular y su carácter hace que el colesterol sea una molécula que dificulta el movimiento del resto de las moléculas a través de la membrana y de alguna manera justifica darle rigidez a las mismas. Cuando el colesterol se esterifica en ese carbono 3 con un ácido graso, generalmente insaturado, este ácido graso insaturado va a descender el punto de fusión del colesterol, va a hacer que las membranas sean más fluidas y de tal manera va a facilitar los movimientos de los distintos componentes estructurales a través de los mismos. Es decir, si el colesterol está libre, favorecerá la rigidez y si el colesterol está esterificado, favorecerá la fluidez, especialmente si ese ácido graso esterificante es insaturado. Los esfingolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por tener como columna vertebral un aminoalcohol de 18 carbonos que es la esfingosina o también llamada esfingol. Este esfingol tiene un grupo amino en el carbono 2 que puede unirse mediante una unión de tipo amida con un ácido graso libre, dando origen a lo que se conoce como ceramida. La esfingosina con el ácido graso forman el complejo llamado ceramida. Esta ceramida en el carbono 1, como podrán apreciar, tiene un alcohol primario. Ese alcohol primario se puede unir, por ejemplo, mediante una unión de tipo éter con otro alcohol que forma parte, por ejemplo, de la fosforilcolina, y en ese caso el esfingolípido se va a llamar esfingomielina, que es un componente de las vainas de mielina, o bien con una cadena oligosacárida, en cuyo caso formará un glucocerebrósido o también llamado globósido por su forma general. En esta diapositiva podemos apreciar que la asociación de la esfingosina con el ácido graso forma el complejo ceramida. Si la ceramida en el carbono 1 se une mediante una unión de tipo éter a un radical fosforilcolina, se forma la esfingomielina. O bien, si la ceramida en el carbono 1, por unión también de tipo éter, se une a un oligosacárido formado por glucosas, se forman las glucosilceramidas o también llamadas globósidos, por su forma en forma esférica. Si la glucosilceramida o globósido, nosotros le agregamos una N-acetilneuramínico, que es un ácido siálico, se forman los gangliósidos, que son estructuras complejas, como el nombre lo dice, están presentes en los ganglios basales. Todos estos lípidos, esfingomielina, globósidos y gangliósidos, son todos lípidos anfipáticos cuya función principal es ser componentes estructurales de las membranas, generalmente del sistema nervioso central. Nuevamente, si tenemos la asociación esfingosina con el ácido graso formando la ceramida, y esta ceramida se une en el carbono 1 por una unión de tipo éter con un oligosacárido, pero ese oligosacárido de galactosas, se forman las galactosilceramidas. Las galactosilceramidas generalmente se sulfatan y dan origen a uno de los lípidos complejos más abundantes del sistema nervioso central, que es de alguna manera el sulfátido. Presentamos como modelo de membrana biológica la membrana de glóbulo rojo. La membrana plasmática de glóbulo rojo está constituida por lípidos
proteínas y glúcidos. Los lípidos representan aproximadamente el 50% y mayoritariamente están formados por fosfolípidos y colesterol que están distribuidos asimétricamente a través de la membrana. Además, el colesterol puede circular libremente dentro y fuera de la bicapa. Las proteínas representan el 40%, pueden abarcar todo el espesor de la membrana y entonces llamarse integrales o simplemente estar distribuidas de manera periférica. Finalmente, los glúcidos representan el 10%. Fíjense con respecto a la distribución de los lípidos que la fosfatidilcolina y la esfingomielina están en la capa externa de la bicapa lipídica, el colesterol que puede circular libremente dentro y fuera de la bicapa, y en la capa interna de la bicapa tenemos a la fosfatidilserina y a la fosfatidiletanolamina. Dentro de las proteínas integrales de la membrana del glóbulo se encuentra la espectrina, que se caracteriza por presentar largos filamentos dispuestos en una red de estructura hexagonal interactuando con otras proteínas. Esta espectrina está formada por dos cadenas polipeptídicas que son la cadena alfa y la cadena beta. Otras proteínas integrales de membrana son la banda 3, que es un canal aniónico que se especializa en el contratransporte de cloruro y bicarbonato, y las glicoforinas, que tienen un alto contenido en ácido siálico. El ácido siálico es el compuesto que confiere carga negativa a la superficie del eritrocito y gracias a ello los glóbulos rojos no se adhieren entre sí ni a las células del endotelio vascular. Las glicoforinas pueden ser proteínas de tipo 1 o de tipo 2. Las de tipo 1 están asociadas a los antígenos de los grupos sanguíneos, en tanto las de tipo 2, sobre todo, constituyen puntos de anclaje de las proteínas a la membrana de la bicapa fosfolipídica por su unión a la proteína 4.1. Otros ejemplos de proteínas integrales los constituyen las proteínas RH, ATPasas, que intervienen en el intercambio de sodio y de potasio o de calcio y magnesio, y las aguaforinas, que son transportadores de agua. ¿Cuáles son los puntos de anclaje de estas proteínas a la membrana fosfolipídica? En primer lugar tenemos la unión beta-espectrina, anquirina, proteína 4,2 y banda 3, que constituye el principal punto de unión del esqueleto a la bicapa lipídica. En segundo lugar, la interacción beta-espectrina, actina, proteína 4.1 con la glicoforina C constituye el segundo punto de unión del esqueleto a la cadena lipídica y finalmente las interacciones horizontales pueden ser de tipo unión espectrina-espectrina o espectrina-actina. Aquí se pueden apreciar los distintos puntos de anclaje de los complejos proteicos a la bicapa fosfolipídica. Por un lado tenemos a la espectrina con sus dos subunidades, alfa y beta. La beta es la que ustedes ven en color negro, que interactúa con una proteína de anclaje llamada anquirina, la cual se une a la banda 4.2 y la banda 4.2 se conecta con el canal aniónico, que es la banda 3 que habíamos visto en el contratransporte de cloruros y bicarbonato. Ese es el principal punto de anclaje. Un segundo punto de anclaje lo constituye la misma beta-espectrina en color negro con la actina, con la banda 4.1 y con la glicoforina C, que es rica en glúcidos, como ustedes se pueden apreciar en la diapositiva. Ustedes recordarán, las membranas semipermeables son aquellas que permiten el paso de ciertos tipos de sustancias y otras, como ser aquellas sustancias de gran peso molecular o cargadas eléctricamente, se les dificulta el paso. Por eso se habla de una membrana semipermeable. El pasaje de un soluto desde el lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración a través de una barrera semipermeable es lo que se conoce como difusión simple. En la difusión simple obtenemos un mecanismo de transporte pasivo sin gasto energético alguno.
Las pequeñas moléculas no polares, como el anhídrido carbónico, el oxígeno, el nitrógeno, el agua, la urea, los lípidos en general, atraviesan la membrana biológica en ambos sentidos sin gasto de energía por difusión simple. Algunas moléculas, como la glucosa, necesitan de transportadores específicos llamados GLUTs o transportadores de glucosa. Estas proteínas facilitan la entrada de glucosa a la célula, por lo tanto, el pasaje de glucosa a través de las membranas se hace por difusión facilitada. La ósmosis es un mecanismo de difusión simple, caracterizado por el paso del solvente, en este caso el agua, a través de una membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la solución más concentrada. La fuerza que impulsa esta difusión es un gradiente electroquímico. En la imagen, una membrana semipermeable que deja pasar al solvente y a las moléculas más pequeñas, pero no así a las sustancias más grandes. Como pueden apreciar, se produce el pasaje del solvente de la solución más diluida a la solución más concentrada. Esto es lo que se conoce con el nombre de ósmosis. La ósmosis es una propiedad coligativa. Las propiedades coligativas son todas aquellas que se relacionan con el número de partículas presentes en una solución. El medio que tiene la mayor concentración de moléculas recibe el nombre de medio hipertónico. En tanto, el medio más diluido recibe el nombre de medio hipotónico. El pasaje del solvente, es decir, del agua, se hace desde el lugar más diluido al lugar más concentrado a través de la membrana semipermeable. El transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas atraviesan la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía. El mejor ejemplo es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio consume una molécula de ATP y es la encargada de transportar dos iones de potasio que logran ingresar a la célula al mismo tiempo que bombea 3 iones de sodio desde el interior hacia el exterior celular. El transporte activo es aquel que se realiza en contra de un gradiente de concentraciones con gasto de energía química en forma de ATP. En la cadena respiratoria, la mayor concentración de protones en el espacio intermembrana hace que los mismos difundan por su carga eléctrica y su mayor concentración hacia el interior de la mitocondria. Esto genera la activación de una enzima, la ATPasa, que está presente en la partícula F1 de la mitocondria, asegurando de esa manera la formación de ATP, proceso que se conoce con el nombre de fosforilación oxidativa. Cotransporte con el sodio SGLT1. A nivel de la célula intestinal, existe un transportador que tiene afinidad tanto por el sodio como por la glucosa. En un primer momento, este transportador fija sodio y glucosa en la célula intestinal y por un cambio conformacional, el carrier rota y libera el sodio y la glucosa en el citosol del enterocito. La sodio-potasio ATPasa genera un gradiente de concentración de sodio fuera del enterocito, gastando energía. Luego, el transportador sodio-glucosa utiliza la energía de ese gradiente para hacer ingresar sodio y glucosa a las células intestinales. Cuando la concentración de glucosa aumenta en el citosol del enterocito, comienza a difundir por la membrana vasolateral a través de un carrier, el GLUT2, sin gasto de energía alguno. La estequiometría es de 2 átomos de sodio por cada glucosa.